noches y bienvenidos a Qué grande es el cine español. Hoy, que cumple el programa número 25, estamos en la mitad exacta de este homenaje al cine español. Y además estamos también muy contentos porque acaban de comunicarnos que la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española ha concedido este año el Premio Bravo de Televisión, el de 1996, a los programas Qué grande es el cine y Qué grande es el cine español. Y como digo, estamos muy contentos porque sabemos la importancia de este premio, que en años anteriores ha sido concedido pues a programas estupendos como Informe Semanal o a personalidades como Julián Marías. Creo que este es un premio que va más allá de la alegría que podemos sentir los que cada lunes hacemos el programa, sino que también lo queremos compartir con los que están detrás de la cámara, de lo que están viendo ustedes y sobre todo de nuestro realizador Juan Bustos. Y creo que para celebrar este premio y este número 25, pues hoy sí que es una noche especial porque vamos a poner una película que yo creo que merece la pena solo ya haber hecho todo este recorrido y este ciclo. Vamos a ver Vida en sombras, de Lorenzo Llobet Gracia. Antes de nada yo quisiera hablar de una persona que se llama Ferran Alberic. Es la persona, un historiador, un crítico de cine que descubrió realmente esta película y la importancia decisiva en la historia del cine español a partir de ese descubrimiento. Tendríamos que irnos a mayo de 1970 o 71, no recuerdo bien, y en una sesión de Cineclub, amigos del cinema, en Sabadell, se dio esta película. Estaba presente entonces su realizador, Llobet Gracia, y pudo no solo sentirse contento, sino sentirse absolutamente feliz porque la gente había cogido su película de una manera definitiva. Una película que cuando se estrenó en el año 1953, la película es del 48, tardó 5 años en estrenarse, fue un verano, se estrenó en Madrid de muy mala manera, en el cine Boy y el cine Novedades, como recoge Fernando Vendeleite en su estudio sobre el cine español, y nadie, y esta vez nadie significa nadie, hizo el más mínimo caso a esta película que hoy día pues es una de las grandes. Decía Fernando Vendeleite en este libro suyo del cine español que hasta Bienvenido Mr. Marshall era sin ninguna duda la mejor película de la historia de nuestro cine. A mí también me lo parece, estoy de acuerdo con él, creo que en esas listas que a veces nos piden a los aficionados o a los profesionales de elegir las 10 mejores películas del cine español, yo siempre he puesto Vida en sombras. La impresión que yo tuve la primera vez que la vi es que no era la película de un director de cine, bueno, malo o regular, sino que era la primera vez que un cinéfilo hacía cine, alguien para el cual el cine era tan importante como la vida, y entonces la referencia de Jean Vigo es inmediata, es como volver a ver la Atalanta. Hay tantas cosas que decir de esta película, de su gestación, que las vamos a guardar naturalmente para el coloquio, pero yo sí quiero decir que es una de las obras más personales, más íntimas y más conmovedoras que ha hecho nunca un cineasta en España, y que creo que va más allá de cineasta, va de un hombre con un amor al cine sin precedentes en la historia de nuestro país. Hay gente que ha amado el cine, hay muchos cinéfilos, hay muchos directores estupendos, hay apasionados por el cine, pero yo creo que lo que ha hecho Llobet en su película es un paso y es un salto en el vacío donde se confluyen perfectamente el cine y eso que se llama lo real, o el lado de lo real que es la vida. Para presentarnos además esta película, hoy tenemos con nosotros a una personalidad de la literatura, a Guillermo Cabrera Infante. Muy buenas noches, Guillermo. Buenas noches. Además de ser uno de los más brillantes escritores en lengua castellana, y ahí están sus libros y sus premios, ahí están 3 tristes tigres, lo he dicho mal, TTT, ahí está naturalmente pues la Habana para un infante difunto, ahí está Mea Cuba, pero sobre todo lo que mucha gente no sabe a lo mejor es que con el seudónimo de G. Caín, en la revista Carteles en La Habana, hace ya unos cuantos años, hizo una de las críticas y uno de los trabajos críticos más modernos y que yo creo que influyó tanto aquí como en el otro lado. Es decir, que estamos hablando de un Andrew Sarris en nuestro idioma, y yo recomiendo desde aquí una vez más Arcadia todas las noches, Un oficio del siglo XX y todos los libros que ha escrito Guillermo. Como digo, además de ser un escritor, es un apasionado por el cine y además ha escrito páginas maravillosas sobre Howard Hawks o sobre John Ford o sobre Truffaut, cuando ni siquiera en Cahiers de Cinema estaban todavía por esa postura. Creo que es la persona indicada, estamos de enhorabuena para que nos introduzca la película de
Vida en sombras, de Lorenzo Llobet Gracias. Así que cuando quieras, dinos tu opinión brevemente de esta película. Yo estoy muy contento de estar aquí, pero estoy más contento todavía que la película elegida sea Vida en sombras. Esta película, yo le debo el conocimiento de esta película a un gran crítico de cine que se llama Vicente Molina Foix, que me envió a Londres un videotape de esta película y me la encomendó encarecidamente, y yo, ante la presencia de la película en la pantalla, pensé que Molina se había quedado verdaderamente corto al hacer los elogios tan extraordinarios que hacía de esta película. Y tuve la ocasión, pues, muy curiosa, de ver esta película con Néstor Almendros, que no la conocía y que se quedó absolutamente pasmado ante esta, que no se puede decir de otra manera, esta obra maestra del cine, no solo del cine español, sino del cine, punto. Y yo la recomendé a un festival de cine muy prestigioso americano que se llama Telluride, que tiene un nombre difícil, pero este nombre es simplemente el nombre del pueblo donde se desarrolla este festival, que dura tan solo 4 días y que es muy escogido en cuanto a la selección de películas. Y yo, si tú me lo permites, Garci, yo quiero leer lo que yo escribí, porque yo fui el director invitado en esa ocasión acerca de esta película. Vida en sombras es casi la película que nunca se hizo. Su autor fue un fanático del cine catalán, Lorenzo Llobet Gracias, que merece llamarse mucho más que otros un autor. Para lograrlo tuvo que trabajar bajo una presión extrema que se hizo sentir. Antes de ser Gracia bajo presión, logró gran experiencia como fotógrafo amateur. Obsesionado por el cine, consiguió su proyecto más como una misión que una visión. Pero para Gracia, hacer su película fue una tarea titánica. Vida en sombras, como indica su título, es una cinta única. Gracia no pudo hacer otra película, ni siquiera moverse en dirección del cine para acercarse al arte para el cual vivió y murió. Su legado fue haber hecho una declaración que fue un testamento y un homenaje al cine desde dentro. Es el ser no para la muerte, sino para el cine. Y yo quiero decirles que los espectadores de este festival eran todos americanos y se quedaron tan entusiasmados por la visión de la película que hubo que repetirla 3 veces durante ese festival. Y eso me parece que en realidad era el homenaje justo y merecido para esta película que ustedes van a ver y se pensarán como nosotros que es verdaderamente excepcional. Muchas gracias, Guillermo. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Buenas noches. Acabas de terminar recientemente una película que es una historia del cine español, donde también está la palabra sombras. Has tenido que trabajar con muchos materiales y con muchas películas, y yo sé que Vida en sombras es algo que para ti ha sido muy importante. Sí, y además evidentemente está incluida en esa antología de películas, porque como no podía ser de otra forma, hacer hoy día una antología de la historia del cine español y olvidar, como olvidan muchos diccionarios y muchos historiadores, Vida en sombras de Lorenzo Llobet Gracia, me parece que no solo es una injusticia, sino que es un error, y un error garrafal. Yo estoy de acuerdo con vosotros, me parece que es una película insólita, una película única, una película rara, en el mejor sentido de la palabra rara, una película de cinéfilo más que de cineasta, una película que es una reflexión sobre el propio oficio de cineasta, pero yo me gustaría insistir, aunque hay un letrero que lo pone al principio, que los espectadores se preparen al ver la película, que van a ver un producto, aparte de insólito, en unas condiciones verdaderamente curiosas. Esta película estaba totalmente perdida, había desaparecido el negativo, prácticamente nadie conocía su existencia, y gracias a Ferran Alberich y a la Filmoteca se ha conseguido restaurar desde una copia en 16 milímetros, creo, esta copia que evidentemente tiene algunos ligeros defectos, obviamente, porque se trata de una joya del cine español que afortunadamente no se ha perdido, pero que ha estado a punto de perderse. Gracias, Antonio. Buenas noches, Fernando Méndez Leite. Hola, buenas noches. Yo quiero agradecerte también en nombre de los aficionados que fue en tu programa La Noche del Cine Español donde se emitió esta película. Yo creo que es la primera vez que tuvo acceso mucha gente a poderla ver, ¿no? Y que a mí me parece que fue el descubrimiento, si no masivo, porque yo insisto, creo que hay muchos aficionados de verdad que todavía no la conocen y hoy puede ser una noche especial. Sé lo que te gusta, sé lo que has escrito en tu historia del cine español y me gustaría que también brevemente nos dijeras algo de esta obra. Sí, emitir en la Noche del Cine Español Vida en sombras era una obligación gustosa para mí, pero evidentemente, como ya habéis dicho,
el valor del descubrimiento de esa película se debe a Ferran, ¿no? Y fue Ferran precisamente quien me habló a mí de la película y me dijo, tienes que verla, que yo no la conocía para nada, y emitirla. Y efectivamente, claro, la vi y me quedé como todos vosotros deslumbrado, porque es una película insólita en el panorama del cine español del momento, en que no se hace prácticamente casi ninguna película de autor. Si se quiere, pues quizá las de Edgar Neville, las de Carlos Serrano de Osma, la película que hizo Enrique Herreros, María Fernanda la Jerezana. Pero en el cine español de los años 40 no hay prácticamente ninguna película que responda a un planteamiento, digamos, de cine de autor, ¿no? De alguien que quiere expresar su mundo, sus sentimientos, su forma de entender la vida a través de una película. Y este hombre, Llorens Llobet Gracia, lo hizo, ¿no? Pero al margen de esa cuestión puramente coyuntural de que dentro del cine español del momento la película sea insólita, es que realmente la película tiene un valor en sí extraordinario, ¿no? Es una película en la que hay tal cantidad de ideas de puesta en escena, de utilización de los medios expresivos puramente cinematográficos para contar lo que quiere contar, hay tal concisión, tal capacidad para la elipsis, para transmitirnos la historia y los sentimientos del personaje a través de medios estrictamente visuales y cinematográficos, que no deja de ser una película excepcional y sorprendente, ¿no? Y la verdad es que cuando yo he vuelto a ver la película, que hacía tiempo que no la veía, me ha vuelto a impresionar muchísimo y emocionar, ¿no? Es una película que yo veo con mucha emoción, ¿no? Se me pone un nudo en la garganta en varios momentos. Es una película en la que cualquier persona que ha vivido siempre dedicado casi exclusivamente al cine tiene que sentirse identificado e implicado, ¿no? Y finalmente quería aprovechar la ocasión para decir que para mí, y supongo que para vosotros también, es un honor compartir la mesa con G. Caín, porque hemos aprendido mucho en un oficio del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, pues ya han visto ustedes. Gracias, Fernando. Vamos a ver Vida en sombras. Yo también les querría decir una mínima cosa, y es que a lo largo de una filmografía gigantesca, pocas veces Fernando Fernán Gómez, yo creo que ha estado más auténtico y más dando todo lo que lleva. Probablemente ha hecho muchísimas películas donde estaba genial, con un oficio, es un gran dominador de su oficio, pero en esta película hay un Fernando Fernán Gómez que no tiene nada que ver. Yo creo que era partícipe, como hombre tan inteligente que ha sido siempre, de que estaba en una aventura que no tenía nada que ver con lo que hasta entonces había hecho, y que probablemente tuvo que pasar mucho tiempo para encontrarse con El espíritu de la colmena, que es otra película también muy personal, donde Fernando Fernán Gómez nos da otra medida. Aparte de eso, están maravillosos todos, María Dolores Pradera, todo el reparto, y yo creo que luego podremos hablar, y no es exagerado, de por lo menos 8 o 10 momentos que tiene esta película, o escenas aisladas fantásticas e inolvidables. Pues para nosotros es un orgullo presentarles a ustedes Vida en sombras, de alguien que es más que un cineasta, es como un hermano nuestro. Vamos a verla. Bueno, pues aquí estamos, de regreso de otro mundo, del mundo de Vida en sombras. La película es del año 1948, decía al principio, y para que no haya dudas, que se estrenó en el 53, pero después de un auténtico calvario. Pero la película está hecha en el 48, escrita en el 47, y bueno, durante ese calvario, y ya hablaremos ahora de todos los problemas que hubo durante el rodaje, digamos que el año 48 empieza con el asesinato de Mahatma Gandhi, nada menos. Después se produce en España un hecho cinematográfico sin precedentes, yo diría hasta hoy, que es el estreno de Gilda. La película realmente prácticamente no tenía ningún tipo de censura, pero los espectadores creyeron que cuando se quitaba voluptuosamente el guante Rita Hayworth, que eso era un striptease de verdad y que no solo quedaba en el guante. Entonces produjo un impacto enorme. También cuando Glenn Ford abofeteaba a Rita Hayworth, la gente aplaudía, otros silbaban, pero bueno, fue una película, ya lo saben ustedes, que ha marcado casi época en España. Por otra parte, es el año que muere Sergio Mikhailovich Eisenstein, que es el gran director de cine, el autor de una obra
pues imperecedera, como es el acorazado Potenkin, aparte de Iván el Terrible, La Huelga, etcétera. Se publica por vez primera Viaje a la Alcarria, una de las mejores obras de Camilo José Cela, probablemente uno de los mejores libros de viaje que se han escrito. Digamos que también es el año en que nace el Estado de Israel, que a España vienen dos grandes figuras, el Sir Alexander Fleming, el inventor de la penicilina, y el cantante Jorge Negrete. Naturalmente el gran apogeo, se ríe Fernando Méndez Leite, y la gran acogida fue por supuesto para Jorge Negrete, cuya llegada a la estación en tren, hay muchas fotografías, es algo increíble porque eran miles de personas. Y en cambio para lo de Fleming, bueno, fue reconocido, pero no tanto, solo una ciudad, Gijón, le hace una estatua que él inaugura personalmente. Mueren dos padres del cine en ese año, Lumière, Louis Lumière, que es el inventor, junto con su hermano, de este medio del que ha salido hasta eso que llaman ahora lo audiovisual, y por otro lado el auténtico padre, que es David Ward Griffith, que es el que inventa el abecedario, el primer catón y la primera gramática del cine. Digamos que también fallece Braque, que es el padre junto con Picasso de la pintura cubista, y que, bueno, en ese año además, poco antes, gana la Bienal de Venecia. Se celebra una Olimpiada muy austera en Londres, el año 48, evidentemente, todavía está la guerra al lado, y destaca Zatopek, que gana la medalla de oro en los 10.000 metros y la de plata en los 5.000. Digamos, para ya ir acabando este año, que muere Franz Lear, el rey de la opereta, que es un hombre que ha escrito y ha musicado pues La Viuda Alegre, El Conde de Luxemburgo, etcétera, y que el premio Nobel de Literatura va para Thomas Eliot, el gran poeta, y que el Shah de Persia, es la noticia que recoge lo que entonces no se llamaba prensa del corazón, pero sí todas las publicaciones, no solo españolas, sino europeas, norteamericanas, el Shah repudia por primera vez a su primera esposa, la egipcia Fauziya. Luego ya saben ustedes que repudiaría también a su segunda esposa, Soraya. Ese es el año 1948, y en este año, pues, Lorenzo Llobet Gracia tenía unas enormes preocupaciones por lograr, como fuera, terminar su película, que había sido muy mal acogida, no le dieron permisos de importaciones, tenía muchos problemas ya incluso en guión, ¿no? La película no se la autorizaron, y bueno... Sí, le obligaron a hacer algunos cambios de... Porque no les parecía una película, les parecía como un documental. Y sobre todo el problema es que la clasificaron en tercera categoría, que era la mínima clasificación, y que impedía, por supuesto, obtener permisos de importación a la distribuidora que la pusiera, y además con esa categoría no se les permitía estrenar las películas en salas de estreno ni de primer reestreno. Luego esa tercera categoría, después de hacer unos cambios, se la revisaron ligeramente, y finalmente la película se quedó en las estanterías durante 5 años y finalmente se estrenó, como has dicho, no en el Novedades, que no existía entonces, sino en el Actualidades, que era aquel cine que ahora creo que es el Banco Atlántico. Estaba en la Gran Vía de Madrid, bajando hacia el Coliseo a la derecha, ¿no? Sí, o sea, era el siguiente al Palacio de la Prensa, bajando hacia el Coliseum. Era un cine especializado en noticiarios, en documentales, de dibujos. Sí, y luego ya pasó a programar películas de argumento. Y en el cine Boy, que después se especializó en versión original, fue, yo creo, el primer cine que tuvo versiones originales en Madrid. Bueno, pues ¿qué os ha parecido volver a ver otra vez Vida en Sombras? Yo siempre que veo Vida en Sombras, siempre me hago una pregunta que obviamente vosotros no me la sabréis contestar. Y es si esta película tiene la misma capacidad de emoción para el público en general que para los cineastas. Porque como esta película se ha visto tan poco recientemente, y es una película que hemos visto todos nosotros y la manejamos y hablamos de ella, yo a veces pienso, digo, no será una película muy específicamente sobre el mundo del conflicto interior, una reflexión sobre el oficio del creador cinematográfico que nos llega especialmente a los que nos dedicamos a este oficio y que a lo mejor al público en general le puede resultar un poco más distante, o tendrá también una lectura específica para el público en general. Esa es un poco la pregunta que yo me hago después de volver a ver Vida en Sombras. Eso lo vamos a saber dentro de 10 o 15 días con las cartas, que aquí ya sabes que se reciben cartas. ¿Pero qué opináis de esto? Hay algo que yo creo que es interesante saber, de cómo esta película pudo burlar el cerco del idioma y ser apreciada por gente que no sabía nada de español, y la película no tenía títulos, que fue cuando yo se la pasé a los directores de este festival de Telluride en mi casa de Londres. Y se quedaron mudos
realmente de lo que estaban viendo. No entendían nada de lo que decían los personajes, pero entendían perfectamente qué cosa era la película. Pero no era un público normal, eran No, unos no, especialistas en no, cine, en cierto estos modo. además son ultra especialistas, pero en realidad... Estamos en las mismas, un poco. No, había una frase de Anatole France que a mí me gustaba mucho, que decía: el deber de un crítico es pasearse entre obras maestras. No importa esas obras maestras las acojan ahora o dentro de muchos años. Y eso es en realidad lo que hay que hacer con películas como esta. Es decir, si la gente no la ve, bueno, peor para la gente. Claro, eso es evidente. Yo creo que la pregunta de Antonio está bien planteada, porque efectivamente es una película que a los que nos dedicamos al cine, lógicamente nos llega de una manera directísima, porque es un poco la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Cómo hemos conseguido sortear las 1001 dificultades que tiene dedicarse a esta profesión, ¿no? Que somos verdaderamente personas privilegiadas entre los muchos que han querido dedicarse a esta profesión, ¿no? La propia vida de Llobet Gracia indica las dificultades de este oficio y de esta vocación, ¿no? Y el hecho de que este hombre, que era verdaderamente el más capaz de toda su generación, no consiguiera vivir mínimamente del cine, ¿no? Yo creo que efectivamente es una película que voluntaria o involuntariamente va dirigida a ese público muy especializado. Pero no hay que olvidar que la película trata de muchas más cosas, ¿no? Es decir, que la película es también la historia de un hombre cuya vida queda truncada por la muerte de su mujer en unas circunstancias externas tremendas, como es el arranque de una guerra civil en la que ninguno de los dos tienen mucho que decir, no están nada implicados estos dos personajes en ella, y cómo este hombre decide retirarse y abandonar su propia vocación, que puede ser la del cine o cualquier otra, por un acontecimiento en el que él no ha tenido nada que ver y ha sido puramente fortuito, ¿no? Yo creo que eso está muy bien transmitido en la película. Y además creo que eso ayuda también a transmitir al público el aspecto puramente cinematográfico de la historia, ¿no? Es decir, ayuda a que la gente pueda comprender la importancia que para este hombre tiene el cine, ¿no? El enfrentamiento que hace, la oposición que él hace entre el cine y la vida, todo el tiempo. Es que, efectivamente, el problema de la culpa es un problema que llega a cualquier tipo de espectador. Pero el gran tema de la película, que yo creo que es lo que has dicho al final, que es dónde empieza la vida y dónde empieza el cine y dónde termina el cine y empieza la vida, esa mezcla que para muchos de nosotros a veces es un poco incluso paranoica. Yo no sé si el público, el espectador normal, la percibe con la misma, no digo que no la perciba, pero con la misma intensidad que la percibimos nosotros. Claro, pero fíjate que precisamente lo que hace Carlos Durán, el personaje que interpreta a Fernando Fernán Gómez en la película, y que curiosamente es el nombre de otro cineasta español posterior, ya fallecido, amigo de todos nosotros, Carlos Durán, lo que hace este hombre son documentales. En el momento en que se plantea su crisis con la muerte de su mujer, él lo que está haciendo es filmar la vida, ¿no? Curiosamente, filmar la vida implicándose cinematográficamente en ella, y ese momento tan bonito en que él está filmando las escaramuzas y los tiroteos por la calle, en que hay aquel rollo de papel y él le da una patada al rollo de papel, efectivamente, para que aquello tenga un sentido. Pero eso mismo que tú estás expresivo, diciendo, que efectivamente es un problema también que a todos nos afecta, que es dónde está la diferencia o la frontera entre el cine de ficción y el documento o el testimonio. Hasta qué punto se puede manipular un testimonio o un documento para convertirlo en ficción. Eso, evidentemente, es un tema muy privado nuestro. Sí, pero muy privado nuestro en cuanto nuestro, ya hablo en nuestro, no solo de cinco. Nosotros queremos contar cosas a la gente sobre la vida a través del cine. La magia de esta película, por lo menos para mí, no solo está en si la vida es tan peligrosa como el cine como la vida, si estamos convertidos en vida o en cine, o incluso ese plano que es antológico, que es cuando él está con el zoótropo escribiendo a máquina, y entonces está el movimiento del zoótropo, el movimiento de él, la vida, el cine.
A mí lo que me sobrecoge, sí, claro, es la manera tan precisa y tan elegante de contar, de narrar en esa época. Es decir, que cuando va a estallar la guerra, ¿de acuerdo? Hay un plano que empieza en un reloj, y entonces hay un plano deslumbrante donde ella en off está hablando, él se despide, le da un beso, luego le da un beso con mucha mayor fuerza, él sale por la puerta, le dice adiós, ella le recupera la cámara y la lleva, enciende las velas a la Virgen, y al final la vemos a ella diciendo adiós. Eso es de una modernidad en el año 48 que está, eso es de Max Ophuls, o sea, está a la altura de los grandes en ese plano, cineastas. En ese gran plano secuencia, es que encima hay todo una atmósfera de un presentimiento. Ah, bueno, y luego está, además de esa puesta en escena elegante, dice, algo va a suceder. Hay una atmósfera, hay una guerra. Y dentro de él está filmando esa guerra, pero dentro de eso está lo de que dé una patada a la bobina, que es un plano deslumbrante, o que haya unos disparos y producen en una cuba de vino que salga el vino. Es que está tan unido, por así decir, esa vieja temática del fondo y la forma, o sea, lo que él quiere contar y cómo lo cuenta, que eso es lo que a mí me parece que produce algo, es un hechizo especial, que es como se iba a llamar la película también, ¿no? Hechizo. Entonces, todo eso... La culpa, dice, luego está muy bien que la culpa lo una con Rebeca, y es fantástico, claro, que lo une con Hitchcock, pero a mí lo que me sobrecoge no es que lo una con Hitchcock, sino cómo lo une, o sea, cómo abre una ventana y en esa ves el cine Coliseo y están poniendo Rebeca con unas luces de neón, es decir, el talento el cómo, ¿no? creativo. Lo que tú dices, el cómo es importantísimo, porque, por ejemplo, cómo está contada la historia de amor, hasta que se casan de ellos dos. Primero se conocen de niños, luego hay ese encuentro en aquel kiosco donde está la raya, y luego cómo está contado en su primer lugar a través de esa especie de viaje, me parece que es un tranvía con unas curiosas transparencias, diálogos maravillosos, pero sobre todo en la escena de Romeo y Julieta, cómo está mezclada de nuevo la vida con la ficción de la pantalla, el patio de butacas y la pantalla, y cómo en Romeo y Julieta, viendo Romeo y Julieta, sintetiza en un alarde verdaderamente genial de poder de síntesis todo el enamoramiento y todo el proceso amoroso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero sobre todo, y eso es evidente, yo creo que lo vemos todos. Lo que ya intuyo que es más difícil de ver, que además de todo eso que has contado y que es de verdad, que está, es que hay un momento que llega el coche a la playa. Y esa es una secuencia deslumbrante, porque eso puede ser lo mismo Malibú en una película de Stroheim. Es algo asombroso cuando ella cuando va a buscarle por lo que le antoja. Y eso dice, es que eso tiene una fuerza como está encargado. Que está hecho igual que muy parecido a como hacía Keaton en 7 ocasiones. Desaparece el coche y aparece inmediatamente. Sobre todo porque Fernando no sabe conducir. Yo quiero decir algo, que es que a diferencia de ustedes yo no hago cine, yo solamente lo veo. Y para mí la visión primera y muchas otras visiones de Vida en Sombra fue un momento emocionante. Es decir, hay una emotividad que proyecta la película que va más allá de si el autor hacía documentales o quería hacer cine. Y yo siempre la he emparentado con un libro extraordinario que desgraciadamente fue llevado al cine de una manera pedestre, que es Bajo el Volcán. Es decir, el mismo juego que hay en Bajo el Volcán entre la literatura y la vida y el cine, que es muy importante en la novela, aparece en esta película. Por supuesto, estoy convencido de que Joe Gracia ni tenía idea de qué cosa era Bajo el Volcán y que Malcolm Lowry no sabía para nada qué cosa era esta película. Pero hay la misma ambivalencia entre la vida contada y lo que esa vida representa, cómo esa vida se proyecta ante el lector y en este caso ante el espectador. Yo creo que estamos frente a un fenómeno de emoción pura con esta película. Más allá de los problemas que pueda tener, de los problemas que tuvo de censura, todo eso, en sí la película, verla, es estar al borde de las lágrimas. Y esto es lo que le pasó a estos señores. No importa que ellos sean gente de cine, que uno de ellos es un productor de cine, sino que más allá del idioma, más allá de las situaciones típicamente españolas, ellos sintieron un aliento emotivo que los llevó a llevar esta película. Claro. La película, esa evidentemente, de las lágrimas, Guillermo, es porque aquí puedes decir, la vida es cine, y Bajo el Volcán, la historia de aquel cónsul, dices, la vida también es literatura, y al final la vida es arte, y el arte empieza a tener una emoción tan grande. Pero lo que dice Joe Gracia no solo es que el cine es vida, sino hay un momento en que te está sugiriendo que el cine devuelve a la vida.
porque este señor llega Eso un es momento verdad, que está muerto. Eso es verdad. Y el cine le devuelve la vida. Eso es verdad, que él es recobrado por el Con cine. ese sí. plano de la sonrisa de ella en No, y el cuadro. encuentro con película- la película familiar. Claro, la película tiene un carácter mítico Necrofílico, muy grande, es decir, que evidentemente ese momento, esa sucesión de escenas en la posguerra en que él está abatido y destruido completamente y que el cine le está llamando, ¿no? Es decir, el cine está cobrando una importancia de nuevo en su vida como personaje que le reclama, Pero ¿no? el cine, incluso la Que- sala de cine. Claro, no, es que lo primero que le pasa es que hay unos señores que pasan, unos hombres cartel que pasan con el cartel del escándalo, que como sabéis era una película muy apreciada por los cinéfilos de la época. Yo recuerdo que cuando entrevisté a los directores de los años 40, a Rafael Gil, a Carlos Serrano de Osma, etcétera, etcétera, Antonio El Amo, apreciaban muchísimo El escándalo, que a mí, por ejemplo, es una película que no me gusta Aquel gran plano cosa, ¿no? fijo era muy famoso, ¿te acuerdas? Un Sí, plano sí, fijo, había ellos un- dos hablando. Sí, pero bueno, que quiero decir que hay primero esa llamada del escándalo, luego hay los carteles de Romeo y Julieta, el cine, los carteles de Romeo y Julieta, que evidentemente le hacen recuperar el momento del beso, que es curioso cómo hace eso también en el cine, ¿no? Es decir, que se pone la palabra fin, que es justo después del beso tópico que suele haber en las películas Y la cámara hecha para clásicas, atrás, hecha para la atrás. cámara hecha para atrás y hay el beso de los personajes. Con la carabina a la izquierda. Inmediatamente, con la carabina a la izquierda, que inmediatamente encadena con las manos poniéndose los anillos de boda, ¿no? Pero luego ya es que los luminosos del cine Coliseo Coliseum le de llaman. Barcelona le siguen llamando, ¿no? Que está contado de una manera muy bonita, porque primero empieza el reflejo de la luz del Coliseum sobre él. No sabemos qué es, cuál es el parpadeo de las luces, de dónde vienen, ¿no? Y vienen del cartel luminoso de Rebeca, ¿no? Y luego llega el momento cumbre, que es cuando él se enfrenta con la película familiar que hizo y tiene ese encuentro con su mujer muerta, y eso realmente es el momento, uno puede... Aparte de que eso está lleno de sugerencias, o sea, a mí esa es la imagen, en mi opinión, más bella de la película, cuando él está viendo y tiene un pequeño diálogo con Ana, Sí, que él está en primer término y Ana está en la película, que eso es un poco la quinta esencia del cine, es decir, que el cine te devuelve la vida y a él se la devuelve también, porque yo creo que ese es el momento en que él ya decide pues seguir trabajando y supera su crisis. Yo en ese sentido está estoy de acuerdo. emparentado, si os dais cuenta, está muy emparentado con la señorita Julia y sobre todo con Fresas salvajes de Bergman, y luego con las películas de Saura, ¿no? El jardín de Es las que en el delicias y la sentido, prima en el sentido angélica, ¿no? tópico de española, es que esta película, yo me imagino, Guillermo, cuando la vieron estos señores, es que no les debió de parecer, es que es una película que no es española, pero me refiero que no tiene ni un elemento que diga esta es una película española, es una película. No, ciertamente, pero claro, por supuesto, el idioma de la película eso es es el evidente, español. eso es evidente, eso es evidente. Y cómo se expresan los personajes Sí, es sí, en sí. español. No, eso está claro. Pero es una película que trasciende el misterio. O sea, que es una película, tú dices, es española o es una película, pero es como es Ordet, una película, como es La Atalante, Jean Vigo, una película. Y luego, lo que hemos ido conociendo pues, por los investigadores, pues las peripecias suyas, como fue su noviazgo con su mujer, que lo cuenta en un documental, tiene mucho que ver con lo que él cuenta en la película, lo cual quiere decir que los grandes creadores hacen películas muy secretas y muy íntimas, en donde lo que estás metiendo es muy difícil de llegar a ello. Y como es tan auténtico y tan honesto y tan sincero, te llevan a que te conmueven a las Es que en lágrimas. esta película todos cuentan su vida, empezando por el propio Llobet, que está contando la suya, Sí. y luego su personaje va a contar la vida de su padre, que es la al película final- que va a está Es que el final es precioso, Es el precioso. cierre es precioso. Ese es un juego que maneja muy bien Llobet, el juego entre lo que se está contando y lo que se va a contar. A mí me parece que eso es realmente prodigioso. Sí, porque ese sentido que hay de que tú adelantas un poco las cosas que van a ocurrir, tiene un sentido de una especie de premoniciones o predestinaciones que no tiene que ver en torpezas narrativas, no, porque él no adelanta lo que va a suceder, simplemente lo presiente y transmite esa sensación al espectador de que algo va a ocurrir. Porque la secuencia esa que tú contabas antes, José Luis, de la mujer cuando se queda sola, el espectador ya solo en la puesta en escena, en el movimiento de la cámara, presiente que hay un fatalismo, que eso va a acabar mal. ¿Y en qué consiste? Pues simplemente en la puesta en escena. Yo diría que más que en la puesta en escena, en la puesta en movimiento. Porque hay más que una puesta en escena, hay una movilidad especial de la cámara que termina saliendo por esa ventana, y ya cuando ella dice adiós, que no ves a quién dice adiós, pero sabes a quién lo dice,
realmente yo creo que hasta el espectador más incauto sabe que ahí va a pasar algo trágico, como evidentemente va a ocurrir. Sí, esto probablemente lo aprendió Llobet del propio Hitchcock, ¿no? Sí. Y es muy curioso la utilización de la película Rebeca dentro de Vida en sombras, porque uno se pregunta al principio, ¿y por qué elige esos fragmentos, no? En un primer momento hay el fragmento del arranque de Sí. Anoche soñé que volvía a Manderley, ¿no? Y dices, bueno, evidentemente ese es el arranque conocidísimo de la película y uno de los momentos emblemáticos de Rebeca de Hitchcock. Pero es que él ha hablado antes en la película de la aparición del sonoro, y el sonoro no va a aportar nada al cine, va a convertirlo otra vez en teatro, ¿no? Sin embargo, lo que descubre inmediatamente que se abre la pantalla del Cine Coliseum es que el sonoro sirve para algo y la voz en off puede ser utilizada de una manera poética y expresiva, fantástica, como es el arranque de Rebeca, ¿no? Pero luego dices, ¿y por qué va a esa escena que a mí siempre me ha parecido muy explicativa y un poco aburrida en Rebeca, de la parte final en que Laurence Olivier cuenta qué es lo que realmente le pasó a la señora, a la primera señora, a la primera, sí, bueno, a Rebeca de Winter, claro. la otra era la señora Chambers. Claro, y evidentemente eso es por algo, porque es que ahí es donde él encuentra un espejo de su propia vida, ¿no? Es decir, es el complejo de culpa de Laurence Olivier, de Max de Winter, por la muerte de Rebeca, ¿no? Que es la misma historia que él está viviendo, ¿no? Y que es lo que le abre los ojos cuando después llega a su casa y proyecta. Aparte que hay una cierta caracterización que yo creo que no es digamos, una casualidad, de Fernando Fernán Gómez, con una bata y con una pequeña caracterización. Hombre, es igual que Laurence Olivier, del bigote. Es evidente que sin parecerse nada sí, está exactamente igual. Está exactamente igual. José Luis ha mencionado una película, La Atalanta, y yo creo que tienen en común La Atalanta, Vida en sombra y Los 400 golpes, el mismo vuelco autobiográfico, la misma locura por el cine. Es decir, que en vez de ser una película tan trágica como es Vida en sombras, que es una película más bien luminosa, yo pienso que en realidad la actitud de Truffaut ante el cine y ante su vida es muy parecida a la de Llobet Gracia. Que eso es lo que hace que esta película sea tan extraordinaria, porque por supuesto Los 400 golpes se hizo mucho tiempo después, pero es muy posible que Llobet Gracia haya visto la Atalanta. Cuando pusimos la Atalanta, que la pusimos en este mismo ciclo, vamos, el año pasado, yo recuerdo que comentamos Vida en sombras, no sé si os acordáis, porque estaba yo en aquel debate y yo decía que si los franceses habían conseguido convertir en un mito cultural a Jean Vigo con 2 películas, que no entendía yo por qué en España no hacíamos lo propio con Llobet con una sola película. Y que aquí al revés, aquí se había echado una especie de olvido sobre este personaje y gracias a Ferran, a ti, a nosotros ahora en este momento, estamos un poco recuperando a un cineasta que es absolutamente injusto que se haya atendido en el máximo, porque tú ahora lees los diccionarios y las historias del cine de hace 10 años, y en español me refiero, y en ninguno figura este señor. No, era un hombre perfectamente olvidado y yo creo que hasta que Ferran lo rescata realmente no contaba para nada en la historia del cine español. Es que no sabían ni de su existencia. Claro, sí. Porque entonces, ¿quién vio la película en el año 53? Esa es una buena pregunta. ¿Quién realmente vio esa película en el estreno? Y no supo decir nada de ella. Probablemente ni los críticos de la época, probablemente. O a lo mejor fueron los críticos todos ciegos y no lo entendieron. Porque eso ocurre muchas veces con las películas, que es el tiempo pero que es les curioso da. porque cuando se puso también en un cine que tú te debes de acordar, Fernando, o el Extremadura o el Cine España, la gran ilusión de Renoir, allí acudieron a ver la película y luego se empezó a hablar en los periódicos y tal. Bueno, el extraño viaje como de dices tú, Fernando. claro, alguien tuvo que ir a cubrir ese estreno en la actualidad. Y salieron y les pareció una película de tercera categoría. No, era verano también, esto se estrenó en verano, a lo mejor no lo vio a nadie. Se estrenó en verano. Había aire acondicionado. Vida en sombras. Vida en sombras se estrena el 15 de julio en verano. Sí, hay casos de películas que ha ocurrido eso, y estaba yo citando El extraño viaje, que se estrena mal, fuera de su época, al cabo de los 10 años me parece, y sin embargo van unos críticos que la recuperan, empiezan a hablar de ella y se convierte en un éxito, vamos, un éxito. Bueno, digamos, hay un ejemplo minoritario. más reciente que ustedes, no sé si saben lo que ocurrió en Londres con la puesta en la pantalla de Blade
Blade Runner fue atacada violentamente por todos los críticos ingleses. Nadie vio la excepcionalidad de la película y ahora han aparecido fragmentos de la crítica en aquella época y son devastadores para los críticos, por supuesto. Pero esa es una película hoy día también mítica. Hoy día sí, pero no es su estreno. Pero yo Pero recuerdo es que en curioso España que sí de Vida en hubo. Sombras no hay ni críticas devastadoras. Es que Yo en esa época, el año 53, era un niño absolutamente obsesionado por el cine y una de las facetas que yo cubría totalmente era la de los estrenos y la de la peripecia de las películas por los circuitos madrileños, ¿no? Apuntabas con un cuaderno como Me lo apuntaba sabía yo, claro. perfectamente. Yo no tengo el más Como mínimo noticia. recuerdo del estreno de Vida en Sombras, y es muy raro eso, porque todos mis juegos estaban volcados en esa dirección en ese momento. No tengo, o sea, no debió haber la más mínima publicidad de esa película. Bueno, tal vez sea esa la razón por la que estemos hablando de Vida en Sombra ahora. Sí, quizá, claro. Y esto, como decía José Luis, se ocurrió con la misma ferocidad con El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez, que se estrenó en el Cine Odeón, en programa doble, en los años, varios años después de que fuera realizada. Pero ¿no? hay un aspecto que... 5 o 6 años, ¿no? Sí, sí. Pero hay un aspecto que no conviene olvidar. Esta película, evidentemente, debió de tener graves problemas de censura, porque no hay que recordar que es insólito el tratamiento que hace esta película en el año 48, por ejemplo, del alzamiento, cómo habla esa radio de los facciosos, de los habla en silenciosos, catalán, de los traidores y tal. Pero yo creo que esta película, evidentemente, aunque se pasó y se aprobó, debió de ser con grandes reticencias. Y asustó a los críticos. Y no hay que olvidar que muchos críticos eran censores. Eso Sí. no hay que olvidarlo, en aquel momento. Sí, Y es muy parece- posible que los críticos dijeron, mejor no hablar de esta película, no vaya a ser que se monte algún escándalo. Porque a ellos les debió de parecer una película extrañamente peligrosa, no demasiado, desde luego, nada elogiosa para nada, una película oscura, con un tratamiento de la guerra nada maravilloso, nada triunfalista, y yo no me extrañaría que hubo, a lo mejor, no de una forma clara, pero sí intencionada, un silencio sobre la película, porque era mejor, la dieron la tercera, como tú dices, la pasaron a regañadientes, Claro. y yo creo que hubo una especie de pequeña conspiración de decir, de esta película mejor no hablar, porque Curioso es mala. Que el ayudante de Punto. dirección es Pedro Lazaga. Sí, Es sí, que Pedro claro. Lazaga es alguien que tendría que haber contado de muy primera mano Hombre, ya. cosas de esta película. Y Claro, yo pero se lo cuando la preguntaba. película se descubrió o se reconoció, Pedro Lazaga yo creo que ya había muerto. ¿Cuándo ocurrió este descubrimiento? Esto fue de a la comienzos de los 80, cuando Ferran la reconstruye en la Filmoteca, es a comienzos de los 80. Y se pasa por televisión. Y se pasa por televisión en el programa que yo dirigía, pero Ajá. a instancias de Ferran, ¿no? Es decir, que Ahí no, es donde no debió tuve haber ningún la- mérito ahí, más que vi la película y dije, es estupenda, ¿no? Debió haberla visto Vicente Molina Fox entonces. Claro, la vería entonces. Sí, es cuando la vimos por vez primera, Y eso yo todos, creo que debió todos. ser el año Cuando la 83, vimos todos, ese 84, fue el cuando la vimos descubrimiento, todos, sí, ¿no? sí. Y evidentemente la zaga en ese momento, yo no sé si había fallecido ya, pero vamos, es muy probable que nadie le preguntara a la zaga. Pero por Quizá ejemplo, Ferran, ¿no? pero por ejemplo, otro gran amigo, tengo entendido que fue de Lorenzo Llobet Gracia, fue Serrano de Osma. Claro. Serrano de Osma, que fue profesor de la escuela, ¿cómo es posible que en sus clases, que estuvo muchísimos años, no hablara de la película de su compañero, de su colega y de su amigo? Aunque sea para decir que estaba perdida, Pero el O que propio, era mala. o que era mala, vamos. Sí, no, pero eso sí es misterioso. realmente. Pero el misterioso. propio Fernando Fernán Gómez tampoco tiene recuerdos muy especiales del rodaje de la película, ¿no? Me parece ser que Claro, que da la sensación que esta que película él en su dice que momento... bueno que fue un rodaje más de una de las tantas películas que rodaba en ese momento, que Pero se tú no rodaba el crees rodaje que en está Barcelona. distinto Fernando en esta película. Está Sí. más personal, ¿no? Sí, Como claro, pero no también utiliza esas formas Hombre, que Fernando tienen es de un hablar. actor muy inteligente y al mismo Claro. tiempo muy intuitivo, que sabe siempre lo que está haciendo y a veces un actor en un rodaje puede no estar muy implicado y sin Pero eso embargo, ocurre, hacerlo eso muy ocurre bien. con los actores Claro, que no recuerdan para nada lo que han hecho. claro. Eso ocurre sorprendentemente con Robert Mitchum, que hizo esa película extraordinaria que se llama Cara de Ángel, Ah, claro. y lo entrevistaron hace poco en el British Film Institute, y él no recordaba nada. Dice, no, eso fue una película más que yo hice, y pasé por ella como dormido. Así Sí, que sí. eso es una reacción de actor que ha trabajado mucho. Sí. Yo estoy convencido que es que esta película en su momento era una película que no gustó. Es decir, que no la supieron ver,
pero ni los amigos de Llobet Gracia, ni los intérpretes, ni los actores, ni los 4 críticos que fueron, ni los censores, ni los del ministerio, ni nadie. Entonces, es una película que es curioso cómo el tiempo ha pasado hasta llegar a convertirla en una película realmente... No, el tiempo y algunos espectadores insólitos. Sí, sí. Porque eso claro. es verdad. Sí, sí, sí. Que hay alguien que en un momento determinado sabe ver algo, Sí, como le pasó a Ferran Alberic, él vio aquello y eso era distinto. Sí, pero que no es uno ni dos. Porque es que para ahora nosotros ya no tiene... Tienes tanto razón, mérito, que son muchos. demasiados. somos ya muchos. No, yo es que siempre tengo la teoría de que el mejor crítico de una película es el tiempo. Hombre, claro, el tiempo es el que te O sea, echa una mano... al cabo y de la 20 quitas. años, el tiempo dice si La esa película grieta, es no la buena o grieta. es mala. No, Y con esta película ha pasado eso. No Pero- solo eso, hay películas que son atroces en su estreno y se convierten en maravillosas, pero hay películas maravillosas Al que se revés, envuelven claro. en una lata. Bueno, no, vamos, por supuesto. Lo que pasa es que para bien o para mal, dice, como tú decías, o para que dijera, pues no me ha gustado esta película. ¿Algo? Aquí hay momentos en que no son indiferentes en la película, es decir, que cuando da a luz en el cine, estamos viendo una película muda. Y lo que tú oyes es bueno, eso es un hallazgo que puedes decir, me parece una bobada o me parece genial, pero no te puede pasar inadvertido. No, porque sí. ese tipo de hallazgos son Es un los que hallazgo hacen- audiovisual. Claro, dices, es que claro, es un personaje que nace con el cine. Pero hay rechazos muy evidentes e inexplicables, como por ejemplo El hombre equivocado de Hitchcock, que tuvo las peores críticas, nadie la vio, a nadie le gustó y no supieron verlo. Pero que es una Diego, película. es que aquí no hubo ni rechazo. Que eso es lo Eso sorprendente. es lo que es extraño. Es que aquí hubo silencio. Eso es lo que es extraño. Silencio absoluto. Y no sería un silencio político. Eso es lo que yo he dicho antes. Sí, yo que sé, podía pero- podía ser que había una pequeña consigna Sí. en esta película no hablar de ella. De no hablar de ella, sí. Porque era una película que yo creo que fue muy molesta para las instituciones oficiales. Y yo creo recordar que Ferran Alberic me contó que le obligaron a cambiar algo en relación con el planteamiento que había del tema de la guerra, ¿no? Que Esos como, planos de- sí, que como el personaje positivo era Fernando Fernán Gómez, el protagonista y el Tenía que ser de los buenos. y tenía que ser de los buenos y entonces a él se le ocurrió esa idea verdaderamente llamativa de los pasos de los pasos de Fernando Fernán Gómez saliendo de Barcelona por Endaya, Bou, ¿no? Endaya y entrando en San Sebastián para pasar al bando nacional, ¿no? Cosa que es absolutamente Pero inocua. hay una cosa muy interesante que Borges hablaba haciendo el elogio de la censura. Yo creo que hay muchas cosas en la película que están hechas de una cierta manera esquinada porque el hombre no podía hablar claro. Y que eso es lo que ha hecho muy sugestiva muchas partes de la película. Eso ha obligado a una mayor creatividad para contar las cosas indirectamente por parte de los autores. Eso ¿no? conviene En no el caso que decirlo tú mucho. citabas, no ya vais a está, volver. por supuesto, pero... Sí, no, que es cierto. en el caso que tú citabas el antes español está lleno. del hombre equivocado, que aquí se llamó Falso culpable, de Hitchcock, yo creo que el rechazo de la crítica y del público hacia esa película vino por lo inesperado que era ese tratamiento Que de la Hitchcock hiciera historia. esa película. También por lo parte de Hitchcock, tenebrosa ¿no? y desesperada que era la película. Y además eso, porque era una película tristísima. No Y se que- puede y hacer que- una película más... No. Y yo he hablado con muchos Triste que el amigos y hombre- pensaban que iba a ocurrir algo. Dice, bueno, estás en el Store Club, el balestrero este ya termina, se mete en el metro, va haciendo sus quinielas o sus caballos y tal. Y dice, bueno, y ahora va a haber acción, como en todas las de Hitchcock. Dice, no, esto es otra historia. Claro, y eso que lo presentaba él al principio. Y Hitchcock. el mismo desenmascaramiento del culpable es tan indirecto realmente que es asombroso. Y luego que no hay humor, que casi todas No, las no, películas no hay- de no hay- Hitchcock no hay hay ningún humor. mucho Y- humor, y esta película está hecha sin humor. Y la misma música que aparece al principio, una rumba desquiciada, que es extraordinario, que es mejor casi que toda la película, porque se van yendo los bailarines y se quedan los músicos, y se van yendo los músicos, y se queda este Manny Balestrero solo con su contrabajo. Pero en realidad sí es una película muy desesperada. Y a lo mejor eso ocurrió con Vida en Sombras, porque... Sí, las películas tristes no gustaban en la España de Franco de En los España años triste. 40 y 50, evidentemente. No gustaban en ninguna parte, a menos que fuera un melodrama o una historia de amor desesperada como Camille, ¿no? La dama de las camelias. O que acabara mal, pero después de una historia de amor de miles de vatios. Arrebatada. Arrebatada. No, pero las películas que tenían un tono así Piensa que como... esta película no acaba mal. No acaba mal, pero tiene un low Acaba key, dirigiendo. tiene un low key Se ha recuperado. a lo largo de la película que no es bueno para el público. Todo está muy Sí, muy down, callado. sí. Sí.
Lo que es curioso en la película, que es una película evidentemente también sin humor, solo hay un humor que está en manos de Mari Sampere. Sí, claro. Mari Sampere tiene 3 intervenciones que son 3 chistes, digamos, porque dentro de esta película son por lo menos 3 sonrisas. Es curioso porque se ve que él debió de pensar que le hacía falta alguna sonrisilla, y entonces las apariciones de Mari Sampere Curiosamente lo son de Mari graciosas. Sampere, sobre todo en la parte, cuando se queda fuera viendo por cuando escucha detrás de la puerta, es como de Lubitsch eso, ¿no? Sí, Es sí, decir, sí, que sí, lo sí. que está ocurriendo lo cuenta un personaje del servicio, como estaba ocurre, la- por ejemplo, en Ángel de estaba Lubitsch, ¿no? Isabel de Pomés, que era una señorita guapísima. Yo Sí, siempre- la más guapa de la época. Yo creo que era sí. era deslumbrante. Que Y curiosamente además, es que no solo era era guapa, la hija de de Félix de Pomés, que es el padre de Fernando Fernández Gómez en la película, ¿no? Isabel de Pomés era una mujer de una carnalidad verdaderamente muy atractiva, ¿no? Pero dices tú lo de las puertas, y es verdad, lo de Lubitsch, pero incluso recuerda un poco a Lubitsch también la escena del autobús. Es una escena de comedia muy sofisticada, muy bonita. El diálogo, cuando eso se es más el sientan. porque, Está muy bien. porque la transparencia y eso es un Sí, poco no, más sí, lúgubre. Pero tú sales de la película, no sales con Hombre, un ánimo de haber visto una comedia. por supuesto. Para ver una claro. película realmente muy trágica. Eso es lo que se ve. Muy desesperada la película. Además muy reflexiva. A mí me parece que es una película que está constantemente invitando al espectador a unas ciertas complicidades, porque la película está llena de guiños y de Cierto. complicidades que el espectador necesita Cierto. entrar en ellos. Pero tal vez para la época el espectador no se interesara en esos guiños, Nada, ni para los nada. críticos tampoco. Para nada. No, además, yo insisto, es que en aquella época casi todos los críticos eran censores al mismo tiempo. Sí, pero aparte, supongo que fueran Lógicamente, censores, pero tenían- tuvieran un mínimo de criterio crítico. No sé. No sé si lo tenía. Bueno. Ese es otro tema. Ese es otro tema. No, bueno, pero hay muchas películas que yo creo que ahora pero no, mismo pero- estarán en esa situación y que no han sido descubiertas. No, además hay que ser... Ahora mismo, Además, en cualquier pero, José, cinematografía. es que hay que ser honrados. En aquella época, evidentemente, había una crítica oficial, digamos, pero también empezaba ya a surgir, en el año 53, unas revistas minoritarias, unos semanarios, Existía el IEC. con unos críticos. Yo recuerdo que concretamente, el productor concretamente de tu última producción, Eduardo Ducay, escribía en un semanario, tú no sé si te acuerdas. Yo me acuerdo que del chaval lo leía, unos Oye, artículos de Eduardo Ducay. Ángel estupendos, Zúñiga además. se ocupaba nada más que del cine americano. Ángel Zúñiga, sí, claro, hablaba mucho del cine Sí, americano. y era más historiador, yo creo que más que crítico, sí, era hombre. historiador. Ya había publicado Zúñiga la historia del cine suya, en 2 tomos. Pero eso pues que era sí, más historiador. Sí, sí, claro que la No, había pero que ya publicado. existía el Instituto de yo no Investigaciones, sé, por Fernando. ejemplo, si Eduardo Ducay había visto entonces esta película. Lo que sí sé es Eso que es obvio un que no la gran vio. entusiasta de la Pero película. entonces no la vio de ver. Y este año, cuando fue a dar sus clases a la Escuela de Cine, Eduardo Ducay, la primera película que pidió para enseñársela a los alumnos de producción, Sí, sí, curiosamente, fue Vida en ¿Tú te acuerdas Sombras, cómo ¿no? se llamaba aquel semanario donde escribía Eduardo Ducay en los años 50? ¿No te acuerdas? Podía ser, no sé si era Índice o no sé. Bueno, pues yo recuerdo que yo, chaval, leía las críticas de Eduardo Ducay porque era uno de los pocos críticos que hablaba más o menos en serio de las películas Claro, y no porque pertenecía a la No te crítica vayas oficial. al año 53, el 47 se abre el Instituto de Investigaciones Cinematográficas, es decir, que hasta el 53 han pasado por allí Berlanga, Bardem, Muñoz Suárez, Garagorri, o sea que No, mucha y gente esta- que tenía que conocer esta película, No, en teoría. Y esta película nace en el seno de esa tertulia que tenían en aquellos años Carlos Serrano de Osma, Pedro Lazaga y toda aquella gente que eran, digamos, los vanguardistas del cine en el momento. sí, ¿no? sí. Cine Club. Y la verdad es que esta película tiene cierto parentesco con las películas que hacía Carlos Serrano de Osma, con Con el que Embrujo, más Abel cerca, con el Sánchez. que más cerca, con Abel Sánchez. Eran películas de cinéfilo, de cineclubista, eran películas pues de un poco de vanguardia. Por eso yo... Pero fíjate una cosa, Carlos Serrano de Osma vive una vida profesional similar a la de Llobet Gracia, distinta, pero Carlos Serrano de Osma no consigue una continuidad reconocimiento. como director de cine y, bueno, por suerte se dedicó a la enseñanza en el instituto y luego en la escuela, fue mi profesor de dirección en la escuela de cine y era un hombre interesantísimo, pero totalmente marginado en el cine español de la época. No, eso es cierto porque que no- Serrano de Osma, su no- reconocimiento fue como profesor. Claro, Más que como director. claro, sí, sí. De Porque hecho, le llamábamos el profesor, ¿no? Porque sus A- películas a pasaron don también un Carlos, el poco, profesor. pero no tan, o sea, Embrujo, que era una película rarísima para aquella época, tuvo su Y Abel Sánchez. reconocimiento, y Abel Sánchez, ¿Embrujo con ¿no? quién es? con Lola Flores y Manolo Caracol, Sí, y Fernando Fernández Gómez. y Fernando Fernández Gómez. Y esa Sí, es una sí, extraña Fernando película que hizo Serrano de Osma con unos playbacks verdaderamente insólitos. Bueno, es lo mismo que a lo mejor ponemos aquí, que pasa con la película de Rojo,
Rojo y negro. Rojo y negro. Esa es del año 42, esa todavía es anterior. O sea, no es una película muy conocida tampoco. No, esa no la conoce nadie. Porque es que esa película, esa sí que es cierto, esa se prohibió y desapareció prácticamente. Eso sí, fue una forma absolutamente consciente e intencionada. Entonces Llobet no estaba solo. No, efectivamente, había. Lo que pasa es que cada uno hacía la guerra un poco por su cuenta, y salvo la amistad de Llobet con Pedro Lazaga y con Serrano de Osma, yo imagino que Carlos Arévalo, que además era un señor dentro de sus vanguardias, que era un falangista convencido y militante, pues lógicamente tampoco tendría nada que ver con esta gente. Y Arévalo es una película muy difícil. Ojalá la podamos poner aquí la copia, pero Rojo y Negro es otra película deslumbrante. Me parece... con una A mí me parece Rojo y Negro una ideología. Fíjate para. A mí yo que esa también, es otra obra maestra. Esa también la he descubierto gracias a Ferran. Algún día vamos a hacerle un ¿Y este homenaje. Rojo y Negro tiene algo que ver con Stendhal? No, nada. Es un amor. Es una historia de película amor del año entre 42. Una falangista. Es una película militantemente falangista. Pero una película deslumbrante, con unas escenas, la que tú has puesto en la película tuya, lo del niño. Bueno, eso es impresionante. Eso es impresionante. Pínchame. Y el otro le pincha y el otro pincha, aguanta y el otro aguanta y le está pinchando. Y le sale la gota de sangre. Le sale la sangre y luego son dos niños y ella se lleva la boca y le chupa la sangre. Es una película del año 42. 42. No, pero Arévalo venía de hacer Jarca, que era una de las películas éxito estrella de Cifesa de los primeros además, 40. La imagen de Alfredo Mayo a caballo. Aparte que Arévalo creo que era un escultor, o sea, que además era un artista. Lo que pasa es que era un artista, como era un militante de la Falange, le encargaron Jarca, que era una película totalmente de exaltación patriótica, y Rojo y Negro, que era una película de exaltación política. ¿No? Parsifal, aquellas películas también eran unas películas extrañas. Bueno, vamos a ver, porque hoy va a ser difícil. Si te tuvieras que quedar, Guillermo, con un solo plano, con una sola secuencia o con una escena de la película, ¿cuál sería para ti? Bueno, hemos hablado aquí de varios planos que a mí me interesan mucho, pero a mí me gusta mucho el final de la película. Yo creo que eso da la medida de lo que es el cierre, ¿no? Sí, de lo que hemos visto, de lo que es la película y de las intenciones del autor. Solo un momento, caballero, solo un momento. Sonrían, sonrían, así. La música hace más bella la sonrisa de mis clientes. ¿Y para ti, Antonio? A mí, sin duda alguna, es el plano de el que él se proyecta en su proyector amateur la película que hizo familiar con su mujer, y ese encuentro que él tiene en el tiempo real con el mundo de la ficción y además pues la necrofilia de su mujer muerta. A mí me parece que es dificilísimo de explicar la cantidad de sugerencias y de sensaciones que produce esa imagen. Es un poco cuando se levanta la mujer en Ordet, ¿verdad? Sí, hay algo mágico que se mueve ahí. Es que se crea una magia entre el cine y la vida, que al fin y al cabo, como es el gran tema de la película, ahí se mezclan el cine por un lado, la vida por otro lado, y se entrecruzan y se produce una emoción y una sensación. El cine y la vida, eso sería el título de la película de Antonio Mann. Dos pasiones y un amor, es lo que domina esto, el cine, la vida y el amor entre medio. Bueno, eso rematado, eso que tú dices, por el plano del retrato que sonríe. Bueno, es eso. No, y con la plano secuencia, que empieza, que va recorriendo toda y llega como a la foto de su mujer y con una osadía impresionante, la foto sonríe, parece que le contesta. Sí, eso es muy impresionante realmente, porque parecería que es un recurso cursi, pero no lo es. No lo es. ¿Cómo está hecho? Además? Sí, Y en el momento en que está colocado. Porque eso lo cuentas fuera de la película, lo das esa imagen en un fragmento. Esto es sublime. Y dices, esto es una cursilería. Porque es sublime. Pero dentro de la película... No lo es porque tarda en producirse. Sí, es decir, además... no se produce de inmediato, sino que hay le dedica un tiempo hasta que ella sonríe. Y lo que dice José Luis, está al límite de lo sublime, sin pasarse a lo ridículo. Claro. ¿Y tu plano favorito? Pues yo creo que lo que ha dicho, todo lo que ha contado Antonio, es el momento más brillante de la película, ¿no? Y más emocionante. Pero yo hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención. Por un lado es el momento al comienzo de la película, cuando están en la primera proyección de la barraca. De la barraca de las películas de los Lumière, que además se inicia con ese
con ese traveling de acercamiento entre la gente hasta que llegan a Fernando Sancho y a la pantalla, ¿no? explicando todo, con ese personaje tan bonito que es el de Fernando Sancho, que a lo largo del tiempo va progresando en la industria del cine, desde más puro explicador hasta convertirse en los más puros, ¿no? como algunos amigos míos. Sí. Y el momento, dentro de esa escena, el momento del nacimiento, ¿no? que ha venido anunciándose, porque, bueno, realmente este hombre nace en el cine, y entonces se ve los gestos de la madre que anuncian que está como mareándose, etcétera, etcétera, y finalmente el tipo saca de la chistera, el mago saca de la chistera un niño, ¿no? un bebé desnudo, entonces se oye el llanto del niño, que es el niño real que ha nacido. Tú no has visto Sombras y Luces, eso es lo que pongo yo en la película. Claro, eso es. Porque lo otro, fuera del contexto de la película, no tiene demasiado sentido en una antología. Es difícil ese momento explicar, sí que tiene cierta fuerza. Pero sí es cierto que ese momento es muy extraordinario. Es extraordinario, sí, ¿no? muy extraordinario. Porque de pronto la vida le pone la banda sonora al cine, ¿no? Es una cosa de cine mudo, al cine recién nacido, ¿no? Es una idea muy brillante. Es una idea verdaderamente deslumbrante, ¿no? Alguien puede decir, no me gusta, me parece una bobada, pero no es indiferente, las cosas no. O sea, a mí la escena de la bobina de papel es fantástica. Le da la patada y eso va. Y es como un fluir de algo que no se puede explicar muy bien. Pero bueno, y la otra, la del zoetropo, eso es asombroso, es como estar iluminada. Porque para el año 48 el operador aquí está estupendo, y además, como tú decías, esto ha sacado un contratipo probablemente de una copia de 16, y sigue con una enorme calidad la película, que a veces los exteriores nocturnos recuerdan estar un poquito cercanos al expresionismo alemán, ¿no? Tiene algo que ver con el expresionismo alemán, algo de Murnau, como una gran lo que ha influencia de perdido Murnau. nitidez ha sido un poco el sonido. Sí, es cierto que hay problemas de sonido, por lo menos en el videotape que yo tengo. Es que ha tenido que sacarlo de una copia de un óptico, de un fotográfico de 16, pero aún así ha sido una restauración verdaderamente gloriosa, ¿eh? Y son muy bonitos también los dos momentos en que hay encadenados de paso de tiempo, en que él está filmando sin parar, ¿no? Y detrás estamos viendo lo que está filmando, pero se mantiene fijo el plano de él sobreimpresionado sobre los documentales que está filmando, ¿no? Como el momento en que está escribiendo y está la silueta moviendo el zotropo. Y la primera foto que le hace a su amigo de niño, que ya se le empiezan a ver las maneras de director de cine. Que curiosamente, cuando él hace la película esa experimental que hace antes del largometraje, ¿no? Lo que hace es repetir lo que ha fotografiado al niño de pequeño, que pero se va a hacerle, le coloca, va a hacerle contrapicado, no sé qué. Llobet hizo una cosa de la Expo de Barcelona del 29, que lo saca él aquí con Fernando. Sí, es un poco su propia vida. Ustedes no se han preguntado si realmente la película era lo que se llama en inglés a one-off, es decir, una sola, irrepetible, que no va a volver a ocurrir, que ha ocurrido muchas veces en el cine, de un director que hace una sola película. Sí, es como La noche el cazador de Charles Laughton. Ese es un caso. Alguien que hace una sola película que expresa totalmente su mundo, ¿no? Esa expresión en inglés es muy buena porque es una separada. Fuera. Este es el caso, vamos. Eso hay que preguntárselo porque, claro, sería injusto con Llobet Gracia pedirle que hiciera desde Ultratumba a otra película. Pero que desde el año 48 hasta que murió pasaron muchos años y se dedicó otra vez al cine amateur, creo. Sí. Bueno, estuvo internado también. Tuvo un problema de salud mental. Tuvo un problema de locura. Sí.